Acta interactiva. La Europa feudal. Origen y formación del feudalismo. El feudalismo fue la forma de organización política, económica y social dominante en Europa entre los siglos IX y XIII. Surgió por la inseguridad de la época, que hizo que los reyes encargaran la defensa de extensos territorios a los nobles. Los campesinos, por su parte, buscaron la protección de los nobles, pasando a depender de estos. Se crearon así relaciones de dependencia, las relaciones feudo-vasalláticas y las relaciones de dependencia señorial. Las relaciones feudo-vasalláticas eran pactos de ayuda militar entre el rey y los grandes nobles, y entre estos y otros nobles de menor rango. Mediante estas relaciones, un hombre se convertía en vasallo de otro, denominado señor. El vasallo se comprometía a prestarle auxilio militar y consejo al señor. Este a cambio le concedía un feudo, generalmente una gran extensión de tierra y el derecho de gobernarla, impartir justicia y cobrar impuestos a sus habitantes. Las relaciones de dependencia señorial se establecían entre los campesinos y los señores. Los campesinos, a cambio de protección, entregaban sus tierras al señor y trabajaban para él. El señor les cobraba rentas y tenía sobre ellos derechos, como dictar órdenes y administrar justicia. La organización feudal. Organización política. La forma de gobierno era la monarquía feudal. En ella, los reyes tenían un escaso poder pues los nobles gobernaban sus territorios con independencia del rey. Organización económica feudal. La economía feudal era esencialmente agraria. Se basaba en los feudos o señoríos, que tenía dos partes, la reserva señorial y los mansos. La reserva señorial era trabajada para el señor por siervos y campesinos del feudo. Los mansos eran pequeñas parcelas cedidas por el señor a los campesinos, a cambio de ciertos pagos y diversos trabajos. Los señoríos eran autosuficientes. En ellos se cultivaba la tierra y se fabricaba todo lo necesario, como alimentos, herramientas o ropas. El comercio era muy escaso, y las técnicas de labranza eran muy rudimentarias, por lo que se obtenían bajos rendimientos. Se practicaba la rotación de los cultivos. Organización social feudal. La sociedad feudal se dividía en tres estamentos o grupos sociales, la nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza defendía a la sociedad, el clero rezaba por la salvación de ésta, y el campesinado trabajaba para mantenerla. Clero y nobleza eran estamentos privilegiados, pues no trabajaban, no pagaban impuestos y ejercían ciertos cargos en exclusiva. La sociedad feudal quedaba organizada en una pirámide social. En la cima se encontraba el rey, primus inter pares, seguido de los grandes nobles y el alto clero, los pequeños nobles y, finalmente, los campesinos. ¿Cómo vivían los nobles? La nobleza era un grupo reducido de personas. Estaba dividida en alta nobleza, condes, duques, marqueses y baja nobleza, nobles de menor rango y caballeros. Los nobles eran un grupo privilegiado porque no pagaba impuestos y ocupaba los principales cargos políticos y militares. Los nobles estaban encargados de defender a la sociedad. De jóvenes eran entrenados en el ejercicio de las armas y en tiempos de guerra debían presentarse ante el rey, acompañados de sus tropas. Las mujeres nobles se dedicaban a dirigir a los sirvientes, educar a los hijos, rezar y bordar. Los nobles residían en el castillo, que estaba defendido por un foso y sólidas murallas. La parte principal era la torre del homenaje, donde residían el señor y su familia. La alimentación de la nobleza era mejor que la de los otros grupos sociales, pues consumía más carne. Las diversiones eran escasas, destacando los torneos, combates a caballo entre contrincantes. ¿Cómo vivía el clero? El clero se dedicaba a la oración. Estaba formado por el alto clero, arzobispos, obispos y abades, y el bajo clero, sacerdotes, monjes y monjas, que vivían más humildemente.
La Iglesia desempeñó un importante papel, aconsejaba a los reyes, poseía grandes feudos, cobraba rentas como el diezmo, y tenía gran influencia social, pues dirigía la enseñanza y asistía a pobres, enfermos y desvalidos. La vida del clero variaba según fuese secular o regular. El clero secular, formado por obispos y sacerdotes, vivía entre los laicos y no estaba sometido a una regla. El clero regular, formado por monjas y monjes, en cambio, vivía en un monasterio. Los monasterios se situaban en el campo, y, en ellos, monjes y monjas llevaban una vida regulada por la regla de la orden. La más importante fue la de los benedictinos, fundada por San Benito, cuyo lema eran ora et labora, rezar y trabajar. Los monasterios, además, tenían extensas tierras, siervos que las trabajaban, talleres, etc., y eran centros de cultura donde existían escuelas y se copiaban los libros antiguos en el scriptorium. ¿Cómo vivía el campesinado? El campesinado formaba la mayor parte de la sociedad. Estaba formado por villanos, campesinos libres, y por siervos que no podían abandonar el feudo. La vida del campesinado era muy dura. Se trabajaba de sol a sol, pero los rendimientos agrícolas eran bajos porque tenían que dejar cada año la mitad de la tierra en barbecho, rotación de cultivos. También debían pagar impuestos a su señor y a la iglesia, y trabajar gratuitamente en la reserva señorial. Las mujeres participaban en las tareas agrarias y realizaban, además, las faenas domésticas. La mortalidad era elevada, debido a las enfermedades, a la falta de medicamentos y a las malas cosechas. Los campesinos vivían en aldeas, y sus viviendas eran humildes, normalmente con una sola estancia y con escaso mobiliario. La alimentación era escasa, principalmente a base de pan. Las diversiones populares eran principalmente las conmemoraciones religiosas o acontecimientos especiales como bodas o victorias militares. Audio extraído de Acta Interactiva. Entra en actinteractiva.gindo.com. Agradecimientos, creación del resumen por Ciencias Sociales Matilde Casanova y conversión de texto a audio por Acapela Vox.